Hola chiquis, bueno, en este caso vamos a ver una indeterminación del tipo 0 sobre 0 cuando tenemos cociente de polinomios. Bien, comencemos. Vamos a ver qué ocurre en este ejemplo. Límite con x tendiendo a 1 de x cuadrado menos 1 dividido x menos 1. El primer paso en todo límite siempre es reemplazar el valor al que tiende la x en cada una de las x de esta función. Cuando lo reemplazamos nos queda 0 sobre 0. Esto no es ni infinito ni un número, es indeterminado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es reemplazar. Si nos queda 0 sobre 0, poner que es indeterminado. Vamos a evaluar los límites en el numerador y en el denominador y vamos a llegar a esta indeterminación. Pero lo que vamos a hacer, ¿sí? Si nosotros hacemos una tabla de valores y reemplazamos con valores que están cercanos al 1 por derecha y por izquierda, vemos que el límite sí existe y tiende a 2, aunque no esté definida para 1. O sea, en este caso la función en 1 no existe, porque 0 sobre 0 no tiene sentido, pero el límite sí, y es 2. ¿Qué es lo que pasa? A ver, que no se pueda obtener el valor del límite directamente no quiere decir que este no exista. Cuando evaluamos el límite, llegamos a que este tipo de indeterminaciones se deben salvar. Bueno, ¿cómo salvamos este tipo de indeterminaciones? Buscamos una función que en un entorno reducido del punto se comporte igual que la función original. Para eso debemos tratar de factoriar y simplificar. Luego evaluamos el límite en la nueva función y si existe, entonces la función original tiene el mismo límite. Esto es por propiedad. Quiere decir, nosotros nos encontramos, primer paso, reemplazamos, nos queda 0 sobre 0, indeterminado. En el numerador vamos a aplicar diferencia de cuadrados porque es uno de los métodos de factorización que conocemos. Nos queda que x cuadrado menos 1 se transforma en x menos 1 por x más 1. Vemos que acá, en este caso, podemos simplificar x menos 1 con x menos 1 y nos queda límite con x tendiendo a 1 de x más 1. Esta es la nueva función de la que hablábamos. Ahora resolvemos ese límite como reemplazando el 1 acá. 1 más 1, 2. Fíjate que sin hacer la tabla llegamos a que el límite con x tendiendo a 1 de esta función es 2. Bien. Ahora vamos a ver varios ejemplos y algunas trampitas, le llamo yo, para anticiparnos a la resolución del límite. La clave 1, siempre vamos a reemplazar el valor al que tiende el límite en cada x de la función. Primero, es decir, vamos a ver si es indeterminado o no. Bien, si el límite es determinado, da o un número o infinito, como ya lo vimos, listo, ahí se termina. Pero si el límite es indeterminado, el tipo 0 sobre 0, tenemos que ver a qué valor tiende el límite. Fíjate, este límite x tiende a 3. Para salvarlo, antes de evaluar nada, para salvarlo, voy a tener que simplificar x menos 3. Si el límite, en este caso, tiende a menos 7, para salvarlo, en algún momento voy a tener que eliminar x más 7. Fíjate que entre el paréntesis voy a poner el valor contrario a ese. ¿Por qué? Porque lo que me está indeterminando esta función justamente es este x menos 3 que está acá, ¿sí? Acá no es tan claro, pero lo que me indetermina esta función es ese x más 7. Bien, no importa. Veamos el primer ejemplo. Entonces tenemos límite con x tendiendo a 3. Reconocemos que nuevamente arriba tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Siempre vamos a tener diferencia de cuadrados? No, depende del límite. Podemos tener factor común, podemos tener también diferencia de cuadrados, podemos aplicar fórmula resolvente o Ruffini, que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos límite con x tendiendo a 3. Este x cuadrado menos 9 se transforma en x menos 3 por x más 3. Y fíjate que como acá yo me había anticipado y dije, como este límite tiende a 3, en algún momento para salvarlo voy a eliminar x menos 3, o sea, el valor contrario. Y bien, ahí simplifiqué y ahí salvé
¿Por qué? Porque nos queda el límite con x tendiendo a 3 de x más 3. Si reemplazo, 3 más 3 es 6. Bien, fíjate. Ahora, veamos el ejemplo 2. Si el límite tiende a menos 7, antes de ver el límite y analizarlo y antes de buscar cualquier cosa, yo ya sé que como es indeterminado porque lo reemplacé y esto tiende a 0 y lo reemplacé y esto tiende a 0, reconozco que en algún momento para salvar esta indeterminación voy a tener que eliminar x más 7. Entonces, si nosotros acá aplicamos factor común y fórmula resolvente o diferencia de cuadrados, voy a tener que este x cubo menos 49x se transforma en x por x menos 7 por x más 7. Y en el denominador lo que hacemos, este polinomio de grado 6 se transforma en x al cubo por x más 1 por x menos 9 por x más 7. ¿Por qué se transforma en esto? Y claramente porque apliqué abajo Ruffini. ¿Con qué aplico Ruffini? Y si yo ya sé que este menos 7 es el valor que hace 0, en nuestro Ruffini vamos a poner ese menos 7. Tranqui, que ahora vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, fíjate cómo acá se simplificó x más 7 y x más 7 y también se simplificó x y x al cubo. Es decir, en el denominador te quedó x cuadrado. Bien, para resolver este límite lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor, tener mucho cuidado de separar en términos. Recordá que un número, todo el número elevado al cuadrado es positivo. Bueno, acá reemplazas y te queda que este límite es menos 1 dividido 336. Bien, lo que interesa es el proceso. Incluso si querés, ¿sí? En tus guías siempre vas a tener todos los resultados, pero si vos querés verificar con el Photomat, podés sacar una foto, escanear esto y te va a arrojar que vale menos 1 sobre 336 o menos un 336 avos. Acá lo que importa es el proceso, ¿sí? Si bien también importa llegar al resultado, lo que importa es que vos puedas hacer esta simplificación. Bien, entonces vamos a reemplazar las claves, a repasar las claves, perdón. 1. Siempre escribir si el límite es determinado o no. O sea, el paso 1 siempre hacelo. 2. Si es indeterminado el tipo 0 sobre 0, recurrimos a factorizar con todos los métodos que vimos. 3. Si el límite tiende a 0, el valor que vamos a eliminar es x para salvar la indeterminación. ¿Sí? Porque no puedo poner x más 0 o x menos 0. O sea, yo ya sé que si el límite tiende a x, digamos la x tiende a 0, entonces vamos a eliminar x. Después, la otra clave es que si el límite tiende a menos un número, el valor que vamos a eliminar para salvar ese límite es x más ese número. Y si el valor que tiende a un número positivo, entonces el valor que vamos a eliminar en algún momento para salvar esa indeterminación es x menos ese número. Siempre es el signo contrario. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, límite con x tendiendo a 0 de x cubo menos 2x cuadrado menos 3x dividido x a la cuarta más x cubo menos 41x cuadrado menos 105x. Reemplazamos a cada x por 0 y vemos que nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Este paso es muy importante, decir que es indeterminado, porque decir que es indeterminado me habilita a hacer lo siguiente. Por clave, ya sabemos que en algún momento vamos a eliminar x, ¿sí? Entonces, vamos a recurrir, esta clave me va a ayudar a saber qué es lo que tengo que hacer. Y en este caso vamos a recurrir al factor común. Veo que el factor común x es el que puedo extraer, entonces extraigo ese factor común x y a cada término lo divido por dicha x. X cubo dividido x es x cuadrado dividido x es x dividido x es el número, queda el número solito. Lo mismo con el denominador. Luego paso en limpio y nos queda que este x cubo menos 2x cuadrado menos 3x se transforma en x por x cuadrado menos 2x menos 3.
Y este denominador, fíjate cómo yo siempre hago un calculito auxiliar, este denominador se transforma en x por x cubo más x cuadrado menos 41x menos 150. Fíjate que acá, ¿sí?, simplifico x, con lo cual ya sé que salvé la indeterminación. Luego reemplazo a cada valor, ¿sí? O sea, llegué a esa función que está en ese entorno reducido. Reemplazo a cada valor de la x por el 0 y vemos que este límite vale un 35avos. Bien, veamos el último ejemplo. Este es un poquito más complejo. Fíjate que acá nosotros tenemos x cuarta más 6x cubo más 11x cuadrado más 6x. Bueno, abajo lo mismo. Y vos me dirás, che, profe, pero acá podemos usar factor común. Sí, podemos usar factor común. Pero ¿para qué vamos a usar factor común? Acá ya reemplazando nos queda 0 sobre 0. Pero ya una de las claves nos dice, en algún momento, ¿para qué voy a usar factor común si el factor común me va a dar una x extraída? Y yo, como sé que x tiende a menos 2, en algún momento voy a tener que eliminar x más 2. Entonces, por clave, ya sé que en algún momento, antes de empezar el límite, voy a tener que eliminar x más 2. Este valor que yo pinté de naranja es el que me indetermina esta función. Con lo cual, es el valor que me hace 0 a este polinomio. Con lo cual, es el valor que voy a poner en mi Ruffini en este caso. Entonces, resolvemos por Ruffini y el numerador nos queda x más 2 por x cubo más 4x cuadrado más 3x. ¿Hace falta sacar factor común y eso? No, no hace falta. Y acá en el denominador lo mismo. Fíjate cómo reemplazando numerador y denominador el rosa y el violeta, llego a eso que yo me había anticipado por clave, que es que voy a eliminar x más 2 en el numerador y en el denominador. ¿Qué nos queda? En el numerador x cubo más 4x cuadrado más 3x y en el denominador x cubo más 9x cuadrado más 20x. Si reemplazo, y acá tenés que tener mucho cuidado con la calculadora, separar en términos, resolver, ¿sí? Reemplazando todo, resuelvo primero numerador y luego denominador y nos queda menos un sexto. Bueno, chiquis, espero que tomen estos consejos y estas claves y cualquier duda me consultan. Un abrazo enorme.